Mi nombre es Carmen, tengo 38 años. Hasta hace 3 meses, creía tener un matrimonio sólido con Javier, mi marido desde hace 12 años. Vivíamos en un piso cómodo en Sevilla, con nuestro hijo Hugo, un niño inteligente y observador que siempre parecía darse cuenta de cosas que a mí se me pasaban por alto. Como analista financiera senior en una multinacional, yo garantizaba un buen nivel de vida para nuestra familia. Javier era arquitecto, dueño de un pequeño estudio que, según él, estaba a punto de despegar tras años de inestabilidad. En realidad, yo era la principal sustentadora de la casa desde hacía al menos 5 años, algo que nunca me molestó de verdad. Creía que éramos un equipo, que los éxitos de uno eran los éxitos de la pareja. Aquella noche de martes, yo estaba haciendo las maletas para un viaje importante a Madrid. Era una presentación para potenciales inversores que podría significar un ascenso. Mientras doblaba blusas y revisaba documentos, Hugo estaba sentado en mi cama, jugando con su dinosaurio de peluche favorito, observándome con aquellos ojos atentos que parecían guardar siempre algún secreto. ¿Te quedarás con papá hasta el viernes? ¿Recuerdas? Comenté casualmente, intentando asegurarme de que estuviera preparado para mi ausencia. Hugo solo asintió sin levantar la vista del juguete. Había algo diferente en su comportamiento, un silencio pensativo que no era típico de un niño normalmente hablador y curioso. Lo atribuía a la ansiedad por mi viaje. No era raro que los niños se pusieran nerviosos cuando sus padres se ausentaban, aunque fuera por pocos días. A la hora de dormir, Hugo me pidió que me quedara un rato más con él. Eso tampoco era raro. A veces alargaba la rutina nocturna con peticiones de otro cuento, otro vaso de agua, otro abrazo. Me acosté a su lado en su cama de dinosaurios, observando las estrellas fluorescentes pegadas en el techo, que brillaban suavemente en la oscuridad. Nos quedamos en silencio unos minutos, sintiendo la presencia el uno del otro. Fue entonces cuando se giró hacia mí, con los ojos serios bajo la tenue luz de la lámpara de noche. Mamá, susurró, tengo que contarte algo, pero tienes que prometer que no te enfadarás. Claro que no me enfadaré, mi amor. Puedes contarme cualquier cosa, respondí, sintiendo esa intuición materna que nos alerta cuando algo importante está a punto de ser revelado. Hugo respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Anoche, cuando te estabas duchando, bajé a por agua y oí a papá hablando por teléfono en el despacho. Mi corazón se aceleró sutilmente. Javier a menudo hacía llamadas de trabajo por la noche, pero algo en el tono de Hugo me puso en alerta. ¿Y qué oíste, cariño? Pregunté, manteniendo la voz calmada. Hablaba bajito, riéndose. Le dijo a la mujer que te vas de viaje la semana que viene y que es la oportunidad perfecta para que vayan al banco y cojan todo el dinero. Hugo hizo una pausa, con sus ojos fijos en los míos. Luego dijo que os vais a separar y que yo me iré a vivir con él y su novia. Mamá, no quiero vivir con la novia de papá, quiero quedarme contigo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las traiciones conyugales son devastadoras, pero esto sonaba como algo mucho peor. Una conspiración no solo para traicionarme emocionalmente, sino para arruinarme financieramente y quitarme a mi hijo. ¿Estás seguro de lo que oíste, Hugo? Pregunté, luchando por mantener la compostura. Él asintió solemnemente. Dijo su nombre varias veces. Es Clara. Dijo que es muy lista, que su plan es perfecto y que tú nunca te enterarías hasta que fuera demasiado tarde. Abracé a Hugo con fuerza, mi mente procesando rápidamente lo que significaban aquellas palabras. Clara. El nombre me sonaba vagamente familiar. Quizás alguien del estudio de Javier. Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos. Has hecho muy bien en contármelo, mi amor. Has sido muy valiente. Ahora vamos a dormir, ¿vale? No te preocupes por nada de esto. Yo me encargaré de todo. Hugo se durmió en mis brazos. La inocencia de sus 7 años le permitía escapar, al menos temporalmente, del peso de la bomba que acababa de lanzar sobre mi regazo. Me quedé allí, acariciando su pelo hasta asegurarme de que dormía profundamente. Luego, con cuidado de no despertarlo, me levanté y fui a mi habitación. Javier no estaba. Había salido a tomar unas cañas con los compañeros, algo que se había vuelto cada vez más frecuente en los últimos meses. Me senté en el borde de la cama, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Podría Hugo haberlo entendido mal? Era solo un niño, después de todo. Tal vez había malinterpretado una conversación de negocios, pero no podía imaginar ningún contexto profesional en el que las palabras coger todo el dinero y novia tuvieran sentido. Decidí investigar. Abrí mi portátil y empecé a revisar nuestras cuentas bancarias. Javier y yo teníamos cuentas individuales y una cuenta conjunta para los gastos de la casa. Como yo ganaba significativamente más,
acababa aportando la mayor parte del presupuesto familiar. Al examinar los extractos de los últimos 6 meses, noté algo inquietante. Pequeñas transferencias regulares desde nuestra cuenta conjunta a una cuenta desconocida. Nada lo suficientemente grande como para levantar alarmas inmediatas. 500 euros por aquí, 800 euros por allá, pero sumadas superaban los 20.000 euros. Continué investigando, revisé mis correos electrónicos y encontré algo que me heló la sangre. Hace 2 semanas, mientras me recuperaba de una operación de vesícula, Javier me había pedido que firmara unos documentos urgentes del seguro. Yo todavía estaba bajo el efecto de los analgésicos, y confiando plenamente en él, firmé sin leer con atención. Encontré el correo donde había enviado copias escaneadas de esos documentos para nuestro archivo. Cuando abrí los adjuntos, se me revolvió el estómago. No era documentación del seguro, era un poder notarial general, que le daba a Javier el poder de administrar todos mis bienes, realizar transacciones bancarias en mi nombre e incluso tomar decisiones médicas por mí, si se me consideraba incapacitada. Otra búsqueda me llevó a algo aún más perturbador, un correo intercambiado entre Javier y una agente inmobiliaria sobre la finalización de la venta del piso la próxima semana. Nuestro piso, comprado principalmente con mi dinero, estaba siendo vendido sin mi conocimiento. A las 3 de la madrugada, ya había acumulado suficientes pruebas para confirmar que algo muy grave estaba sucediendo. Necesitaba ayuda profesional. No podía enfrentarme a Javier directamente. Si él supiera que yo estaba al tanto de sus planes, podría acelerarlos o tomar medidas más drásticas. Cuando el reloj marcó las 7 de la mañana, hice la primera llamada a mi amiga de la universidad, Elena, ahora una abogada especializada en derecho de familia. Necesito verte urgentemente. ¿Es una emergencia?, le dije sin entrar en detalles por teléfono. Estoy en el despacho a las 9, ven directamente, respondió, captando la urgencia en mi voz. Cuando Javier se despertó, actué con normalidad. Serví el desayuno, como siempre. Sonreí cuando me besó en la frente, discutí los detalles de mi viaje, como si nada estuviera mal. Observé cada uno de sus gestos con nuevos ojos. La forma en que evitaba el contacto visual prolongado, la manera demasiado casual con la que preguntó sobre mis horarios en Madrid, la sonrisa que no llegaba a sus ojos. Necesito ir al banco hoy antes del viaje, mencioné casualmente. ¿Puedo hacerlo yo por ti?, se ofreció rápidamente. Debes de estar ocupada con los preparativos de la presentación. Gracias, pero prefiero ir personalmente. Quiero discutir algunas cosas sobre mis inversiones. Vi un destello de preocupación en sus ojos, rápidamente enmascarado. Como quieras. Estaré en el estudio todo el día, por si necesitas algo. Tan pronto como se fue, llevé a Hugo al colegio y me dirigí directamente al despacho de Elena. Cuando entré, se dio cuenta de inmediato de que algo iba muy mal. Cerró la puerta, me ofreció agua y esperó pacientemente mientras intentaba controlar mi respiración. Creo que mi marido está planeando robarme y llevarse a mi hijo, declaré finalmente, poniendo sobre la mesa todas las pruebas que había reunido durante la noche. Elena examinó todo metódicamente. El poder notarial, los extractos bancarios, los correos sobre la venta del piso. Esto es grave, Carmen, dijo después de terminar de leer. Si tu sospecha es correcta, estamos hablando de estafa conyugal, falsificación de documentos y posible alienación parental. Tenemos que actuar rápido, pero con inteligencia. ¿Qué debo hacer? ¿Enfrentarme a él? Absolutamente no, respondió firmemente. Por lo que me has mostrado, tiene una operación elaborada en marcha. Si se da cuenta de que lo sabes, podría acelerar los planes o tomar medidas más drásticas. El tono serio de ella intensificó mi miedo. ¿Crees que Hugo y yo estamos en peligro? No creo que haya un riesgo físico inmediato, pero ciertamente hay un riesgo financiero y emocional. Primero, vamos a revocar ese poder notarial inmediatamente. Segundo, necesitamos congelar tus cuentas para que no pueda hacer movimientos sin tu consentimiento. Tercero, necesitamos reunir más pruebas para fortalecer el caso. ¿Y el viaje a Madrid? ¿Debo cancelarlo? Elena pensó por un momento. No, de hecho, vamos a usarlo a nuestro favor. Fingirás que te vas de viaje según lo planeado. Eso le dará la falsa seguridad de que el plan está funcionando. Mientras tanto, estaremos monitorizando y documentando cada uno de sus pasos. En las horas siguientes, ejecutamos la primera fase del plan. Fuimos a la notaría y revocamos el poder. Luego visitamos el banco donde tenía mis cuentas principales. El director, un hombre discreto que me atendía desde hacía años, escuchó atentamente mientras Elena explicaba la situación en términos generales.
Necesitamos garantizar que no se realice ningún movimiento significativo sin la autorización presencial y la verificación de identidad de la señora Carmen, explicó Elena. Y necesitamos que esto se haga discretamente, añadí. Si mi marido intenta hacer cualquier movimiento, no le digan que las cuentas están bloqueadas. Digan que hay un problema técnico, algo que requiere mi presencia para resolverse. El director, visiblemente preocupado, asintió. Haremos todo según lo solicitado, y le recomiendo que saque un extracto detallado de los movimientos de los últimos 12 meses. Puede ser útil para identificar patrones que pasaron desapercibidos. Salí del banco sintiéndome un poco más segura, pero todavía profundamente conmocionada. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo yo, una profesional de éxito, una analista financiera acostumbrada a detectar irregularidades, no me había dado cuenta de lo que sucedía bajo mi propio techo? No te culpes, dijo Elena, como si leyera mis pensamientos. Los depredadores emocionales son maestros en la manipulación, cuentan con la confianza como su principal arma. Nuestra siguiente parada fue en el despacho de un detective privado recomendado por Elena. Pablo era un ex policía con experiencia en casos de fraude conyugal. Con su ayuda, elaboramos un plan para vigilar los movimientos de Javier durante mi supuesto viaje. Instalaré cámaras discretas en las zonas comunes de la casa, salón, cocina, entrada, explicó Pablo. Nada en los dormitorios ni en los baños, por supuesto. También vigilaremos las actividades bancarias y lo seguiremos físicamente si es necesario. ¿Es legal?, pregunté preocupada. Las cámaras en tu propia residencia son totalmente legales, siempre que tú, como propietaria, lo consientas, respondió Elena. El seguimiento bancario se hará a través de tus propios accesos, y el seguimiento en lugares públicos no infringe ninguna ley. Volví a casa a media tarde, a tiempo para recoger a Hugo del colegio. Intenté actuar con normalidad, pero mi mente era un torbellino. Mientras Hugo hacía los deberes en la mesa de la cocina, examiné discretamente cajones, armarios, el despacho de Javier, buscando cualquier prueba adicional. En una carpeta escondida en el fondo del cajón del escritorio, encontré algo perturbador. Una tarjeta de visita de una clínica psiquiátrica con una cita programada para la Marina Santos el viernes, exactamente durante mi supuesta estancia en Madrid. Al girar la tarjeta, había una anotación manuscrita. Informe de incapacidad urgente. Se me heló la sangre. El plan parecía cada vez más claro y aterrador. Javier no solo planeaba vaciar mis cuentas y vender nuestra casa, pretendía declararme mentalmente incapacitada, posiblemente para garantizar la custodia total de Hugo y evitar que yo impugnara legalmente sus acciones. Cuando Javier llegó a casa esa noche, tuve que usar todas mis fuerzas para actuar con normalidad. Cenamos en familia, con Hugo contando su día en el colegio, Javier haciendo preguntas aparentemente interesadas y yo contribuyendo con sonrisas y comentarios mientras mi estómago se retorcía de ansiedad. ¿Estás bien?, preguntó Javier cuando me encontró mirando fijamente a la nada mientras fregaba los platos. Sí, solo cansada, nerviosa por la presentación. Se acercó poniendo sus manos en mis hombros, un gesto que solía traerme consuelo, pero que ahora me causaba repulsión. Todo saldrá bien. Siempre lo bordas en esas presentaciones. Sonreí débilmente. Gracias. Por cierto, continuó con un tono casual que ahora sonaba calculado. ¿Recuerdas esos documentos del seguro que firmaste el mes pasado? Necesitan ser actualizados antes de tu viaje. ¿Puedes pasar por el banco mañana? Mantuve mi expresión neutra con esfuerzo. Imposible, mañana tengo reuniones todo el día y aún necesito terminar la presentación. ¿Podemos dejarlo para cuando vuelva? Vi un destello de irritación cruzar su rostro, rápidamente reemplazado por una sonrisa forzada. Claro, sin problemas. Después de acostar a Hugo, con la promesa de que todo estaría bien, y pidiéndole que no mencionara nuestra conversación a su padre, me di una larga ducha, dejando que las lágrimas finalmente cayeran, mezclándose con el agua caliente. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo confié tan completamente en alguien capaz de tal traición? Más tarde, mientras Javier se duchaba, examiné su móvil rápidamente. Estaba bloqueado con contraseña, algo que no era común antes. Probé algunas combinaciones obvias, sin éxito. Sin embargo, incluso en la pantalla de bloqueo, vi notificaciones de mensajes de alguien identificado solo como C, probablemente Clara, la mujer mencionada por Hugo. Me acosté fingiendo dormir cuando Javier entró en la habitación. Estuvo un rato con el móvil, probablemente respondiendo a los mensajes de su cómplice. Antes de apagar la luz, permanecí inmóvil,
escuchando su respiración hasta que se calmó, indicando que se había dormido. Me levanté en silencio y fui al baño, llevándome el móvil. Llamé a Elena. He encontrado más pruebas, susurré. Una tarjeta de una clínica psiquiátrica con una cita programada para cuando supuestamente esté de viaje. Hay una anotación sobre un informe de incapacidad. El silencio al otro lado de la línea fue más alarmante que cualquier respuesta. Elena, esto es más serio de lo que imaginábamos, respondió finalmente. No solo está planeando un fraude financiero, sino que posiblemente esté intentando declararte incapaz de cuidar de Hugo o de gestionar tus propios recursos. Carmen, tienes que tener mucho cuidado hasta que ejecutemos nuestro plan. Tengo miedo, admití, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. No por mí, sino por Hugo. Vamos a protegeros a los dos, aseguró Elena. Solo un día más y lo tendremos todo documentado. Ahora intenta descansar un poco. Dormir, sin embargo, era imposible. Tumbada al lado del hombre que planeaba mi ruina, pasé las horas revisando mentalmente cada momento de los últimos años, buscando señales que debería haber notado. Las cenas de trabajo cada vez más frecuentes, los viajes que no resultaban en nuevos proyectos, las pequeñas mentiras sobre dónde había estado o con quién había hablado, la forma en que comenzó a criticar sutilmente mi trabajo, mi dedicación a mi carrera, insinuando que descuidaba a la familia. A la mañana siguiente, continué con la farsa. Hice la maleta para el supuesto viaje, verifiqué documentos, confirmé con Javier que recogería a Hugo del colegio. ¿Seguro que no quieres que te lleve al aeropuerto?, preguntó con esa falsa preocupación que ahora me revolvía el estómago. No hace falta. Ya he llamado a un taxi. Tienes esa reunión importante hoy, ¿recuerdas? Pareció momentáneamente desconcertado. Probablemente no había ninguna reunión, pero se recuperó rápidamente. Es verdad, se me había olvidado. Me despedí de Hugo con un abrazo apretado, susurrando en su oído. Sé valiente un día más, mi héroe. Mañana todo estará mejor. Él asintió solemnemente, sus ojos mostrando una comprensión más allá de sus años. Javier me acompañó hasta la puerta, llevando mi maleta con una sonrisa que ahora me parecía más una amenaza que un gesto de cariño. Buen viaje, cariño. No te preocupes por nada aquí. Yo me encargo de todo. Estoy segura de que lo harás, respondí, manteniendo mi voz firme. Entré en el taxi, que dio la vuelta a la manzana y me dejó en el coche de Pablo, el detective, aparcado discretamente unas calles más allá. Desde allí fuimos a un hotel en la ciudad, donde Elena ya nos esperaba con todo el equipo de monitorización instalado y funcionando. Ahora solo era cuestión de esperar y ver cómo se desarrollaba el plan de Javier, y con ello, recopilar todas las pruebas necesarias para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. En la habitación del hotel, que ahora servía como nuestro centro de operaciones, Pablo había montado un sistema de vigilancia impresionante. Un portátil mostraba las imágenes de las cámaras ocultas en nuestra casa. Otro exhibía la ubicación del móvil de Javier en tiempo real, gracias a una aplicación de localización familiar que, irónicamente, él mismo había instalado en todos nuestros teléfonos por seguridad. Y un tercero estaba conectado a mis cuentas bancarias y a mi correo electrónico, monitorizando cualquier actividad. El sistema está totalmente operativo, explicó Pablo. Si hace algún movimiento sospechoso, lo sabremos de inmediato. Elena volvió de una llamada, con el rostro serio. Acabo de hablar con la directora del colegio de Hugo. Le he explicado la situación en líneas generales, y le he pedido que no dejen salir a Hugo con nadie que no seas tú o tu madre, ni siquiera con Javier, hasta nueva orden. Ha comprendido la gravedad y ha garantizado que tomarán todas las precauciones. Asentí, agradecida. Aunque Javier todavía tenía legalmente el derecho de recoger a nuestro hijo del colegio, esto crearía al menos un obstáculo temporal si intentaba huir con Hugo antes de que pudiéramos actuar legalmente. Las primeras horas fueron angustiosas. Javier estaba en casa, aparentemente trabajando en su despacho. Ocasionalmente lo veíamos hacer llamadas, siempre alejándose de las zonas con cámaras, probablemente hablando con Clara u otros cómplices. A mediodía salió. Pablo inició inmediatamente el seguimiento físico, siguiéndolo discretamente en un segundo vehículo, mientras continuábamos monitorizándolo por GPS. Se dirige hacia el banco, observó Elena, mirando la pantalla. Mi corazón se aceleró. El plan estaba en marcha. 20 minutos después sonó el móvil de Pablo. Confirmado, acaba de entrar en la sucursal principal de tu banco. El director, según lo instruido, había colocado un pequeño micrófono en su mesa, permitiéndonos escuchar la conversación. La calidad no era perfecta,
pero suficiente. Buenos días. Quería hacer una transferencia desde la cuenta de mi esposa. La voz de Javier sonaba confiada y casual. Por supuesto, señor López. ¿Tiene el poder notarial necesario? Respondió el director, siguiendo el guión que habíamos acordado. Sí, aquí está. Hubo un silencio mientras el director supuestamente examinaba el documento que sabíamos que había sido revocado el día anterior. Lo siento, señor López, pero parece haber un problema con este documento. No consta como válido en nuestro sistema. La voz de Javier cambió sutilmente. La tensión era evidente. Debe de haber algún error. Mi esposa lo firmó personalmente hace unas semanas. Entiendo, señor, pero según nuestros registros, este poder fue revocado ayer. ¿Revocado? Eso es imposible. Mi esposa está de viaje. No podría haber revocado nada. Los registros indican que la señora Carmen estuvo personalmente en la sucursal ayer por la tarde, señor. Quizás antes de viajar. Silencio. Casi podíamos sentir la mente de Javier trabajando furiosamente, intentando entender qué había pasado. Debe de haber un error. ¿Puedo hablar con el director general? Por supuesto. Espere un momento. Siguieron unos minutos más de conversación, con Javier cada vez más agitado, exigiendo explicaciones, insistiendo en que había algún error. Finalmente, salió del banco sin poder realizar ninguna transacción. Fase 1 completa, murmuró Elena, tomando notas. Ha intentado acceder a tus cuentas usando un poder revocado. Eso ya es prueba de intento de estafa. El siguiente destino de Javier fue una inmobiliaria en el centro de la ciudad. Pablo continuó siguiéndolo, tomando fotos discretas de su entrada en el establecimiento. No teníamos audio allí dentro, pero unos 40 minutos después, Javier salió pareciendo aún más perturbado, prácticamente corriendo hacia el coche. Algo ha salido mal con la venta del piso también, especulé. Probablemente, explicó Elena. Avisé a todas las principales inmobiliarias de la ciudad de que cualquier intento de transacción que involucrara tu propiedad debía ser reportado inmediatamente, ya que hay una disputa legal en curso. Javier volvió a casa e inmediatamente hizo una llamada. Esta vez, cometió el error de hablar en la cocina, donde una de nuestras cámaras tenía audio. Todo ha salido mal, decía, con la voz temblorosa de rabia. El poder ha sido revocado, Clara. ¿Cómo es posible? Ella no sabía nada. La voz de la mujer al otro lado no era audible, pero la respuesta de Javier fue reveladora. No sé cómo se ha enterado, pero necesitamos un plan B. ¿Todavía puedes conseguir ese informe psiquiátrico? Sí, lo necesito ahora. No el viernes. Si ha revocado el poder, significa que sospecha algo. Tenemos que actuar antes de que tome más medidas. Hizo una pausa, escuchando. Sí, voy a recoger a Hugo del colegio ahora mismo. Podemos quedarnos en tu casa unos días hasta que resolvamos esto. No me va a quitar a mi hijo. Me quedé helada. Estaba planeando llevarse a Hugo en ese momento. Voy a llamar a la directora del colegio, dijo Elena inmediatamente, cogiendo el teléfono. Mientras tanto, observamos por el GPS a Javier saliendo de nuevo, esta vez en dirección al colegio de Hugo. Pablo seguía siguiéndolo, manteniéndonos informados. Pasaron 15 minutos de pura agonía hasta que Elena recibió la llamada de la directora. Está aquí, exigiendo llevarse a Hugo, informó la directora, con la voz baja y tensa. Dice que es una emergencia familiar. Estamos manteniendo nuestra postura según lo acordado, diciendo que solo podemos entregar al niño a su madre o a su abuela, siguiendo las instrucciones dejadas esta mañana. Está muy alterado. Por favor, mantenga a Hugo seguro dentro del colegio, pidió Elena. Si la situación se agrava, no dude en llamar a la policía. Pasaron otros 10 minutos tensos, y entonces llamó Pablo. Se ha rendido. Ha salido del colegio solo, claramente furioso. Está volviendo a casa ahora. Respiré aliviada, aunque sabía que la crisis estaba lejos de terminar. Hora de pasar a la siguiente fase, declaró Elena. Ya tenemos pruebas suficientes del intento de estafa. Ahora necesitamos garantizar la seguridad física de Hugo y obtener una orden de alejamiento contra Javier. Hizo algunas llamadas, activando contactos en el juzgado y en la policía. En menos de una hora, un juez de guardia había analizado las pruebas preliminares y emitido una medida cautelar de protección, impidiendo a Javier acercarse a mí o a Hugo hasta la resolución del caso. También autorizó el registro y la incautación de documentos y dispositivos electrónicos en nuestra residencia para la preservación de pruebas. Vamos a buscar a Hugo ahora, dijo Elena. La policía se encontrará con Javier en casa y le entregará la orden judicial. Tus pertenencias esenciales y las de Hugo serán recogidas por un oficial
y os quedaréis en un lugar seguro hasta que todo se resuelva. 2 horas después, abracé a mi hijo en el despacho de la directora del colegio, intentando contener las lágrimas para no asustarlo aún más. Parecía confundido, pero aliviado al verme. Papá vino a buscarme antes, pero la directora no le dejó, explicó. Estaba muy enfadado. Lo sé, mi valiente. Estás a salvo ahora. Vamos a ir a un sitio especial por unos días. Solo nosotros dos, como una pequeña aventura. Él asintió, agarrando mi mano con fuerza. El plan malo de papá no ha funcionado, ¿verdad? La simplicidad de su pregunta me rompió el corazón. No, mi amor, no ha funcionado. Gracias a ti. Fuimos a un apartahotel reservado por Elena en un barrio lejano, con seguridad 24 horas. Allí encontramos ropa y artículos básicos que habían sido recogidos de nuestra casa por una oficial de policía acompañada de mi madre, que ahora nos esperaba con la cena preparada. Hija mía, ¿por qué no me lo contaste antes?, murmuró mi madre, con los ojos llenos de preocupación mientras Hugo jugaba con los juguetes que ella prudentemente había traído. Me enteré yo misma ayer, mamá, respondí en voz baja. No estaba segura hasta confirmarlo todo. Mientras Hugo veía dibujos animados en el salón, le conté a mi madre toda la historia. El susurro de Hugo, el poder notarial fraudulento, las transferencias sospechosas, el plan para declararme incapacitada. Ella escuchó en silencio, su rostro envejeciendo 10 años a medida que yo hablaba. Siempre desconfié de él, confesó finalmente. Ese encanto excesivo, la forma en que se irritaba cuando se le cuestionaba, cómo sutilmente menospreciaba tus logros, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Esa noche, después de que Hugo finalmente se durmiera, agotado por los acontecimientos del día, recibí una llamada de Pablo. La operación ha sido un éxito. La policía encontró a Javier en casa y le entregó la orden judicial. Reaccionó mal al principio, intentó negarlo todo, pero cuando mencionaron las pruebas y la posibilidad de prisión preventiva, acabó cooperando. Los dispositivos electrónicos y los documentos han sido incautados para su análisis forense. ¿Y ahora? Ahora esperamos. La investigación formal ha comenzado. Tus abogados prepararán el proceso de divorcio y la justicia decidirá las consecuencias legales de sus acciones. Mientras tanto, la orden de alejamiento garantiza que no pueda acercarse a ti ni a Hugo. Tras colgar, me quedé observando a mi hijo dormir, sus facciones pacíficas contrastando con el torbellino de emociones dentro de mí. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre, la persona que debía protegerlo, estaba dispuesto a usarlo incluso a él como una pieza en un plan fraudulento? ¿Cómo ayudarlo a entender algo que ni siquiera yo podía procesar por completo? A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de Hugo y mi madre en la cocina, preparando el desayuno. Por un momento, sentí una punzada de normalidad. El olor a café recién hecho, las risas provenientes de la cocina. Entonces, la realidad volvió como una ola fría. Mi móvil vibró. Un mensaje de Javier. Necesitamos hablar. Esto es un gran malentendido. No creas lo que te están diciendo sobre mí. Piensa en Hugo, en nuestro matrimonio, por favor. Le mostré el mensaje a Elena en cuanto llegó, sobre las 9. Manipulación clásica, comentó, negando con la cabeza. No respondas. Cualquier comunicación a partir de ahora debe hacerse a través de los abogados. Intentará contactar a Hugo, probablemente. Ya hemos hablado de cómo monitorizar eso, pero también debemos preparar a Hugo. Es joven, pero entiende más de lo que imaginamos. ¿Cómo demostró al alertarnos de todo? Hugo regresó de la cocina, llevando orgullosamente un vaso de zumo que había preparado para mí. Mientras bebía, observé su rostro en busca de signos de angustia, pero parecía sorprendentemente adaptado a la situación, casi aliviado. Hugo, tenemos que hablar de algunas cosas importantes. Comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras, sobre papá y lo que pasó ayer. Él asintió solemnemente, sentándose a mi lado en el sofá. Por ahora, nos quedaremos aquí, solo nosotros dos y la abuela. Es más seguro así, y papá no podrá visitarnos por un tiempo. ¿Porque quería llevarse nuestro dinero y llevarme a mí?, preguntó directamente, su percepción sorprendiéndome de nuevo. Sí, en parte por eso. Papá tomó algunas decisiones muy equivocadas y ahora tiene que afrontar las consecuencias de esas decisiones. Como cuando rompí el jarrón de la abuela a propósito y me quedé sin videojuegos durante 2 semanas. Sonreí tristemente ante la comparación. Algo así, solo que mucho más serio. Las decisiones de los adultos tienen consecuencias mayores. ¿Irá a la cárcel? La pregunta directa me pilló desprevenida. Miré a Elena, que asintió levemente. La honestidad era importante, incluso con los niños. Quizás por un tiempo.
Dependerá de muchas cosas que aún se están investigando, pero lo importante es que sepas que nada de esto es culpa tuya, y que hiciste lo correcto al contarme lo que oíste. Lo sé, respondió con una madurez que me encogió el corazón. La profe siempre dice que mentir y robar está mal, no importa quién lo haga. Lo atraje hacia mí en un abrazo, inspirando el olor a champú infantil en su pelo. Eres muy valiente e inteligente, ¿sabías? Él asintió contra mi hombro. ¿Puedo jugar a los videojuegos ahora? La abrupta transición a asuntos cotidianos casi me hizo reír entre lágrimas. Los niños tienen esa maravillosa capacidad de procesar el trauma y seguir adelante, centrándose en lo inmediato y tangible. Claro que puedes, mi amor. Mientras él se entretenía con el juego, Elena me actualizó sobre los próximos pasos legales. La vista preliminar estaba fijada para la próxima semana. Mientras tanto, los investigadores continuarían analizando las pruebas incautadas. He recibido una llamada del inspector jefe del caso, informó. Encontraron más de lo que esperábamos en el ordenador de Javier. Correos electrónicos detallando el plan, búsquedas sobre cómo obtener informes psiquiátricos fraudulentos, incluso búsquedas sobre países sin tratado de extradición con España. Realmente planeaba huir con mi hijo, murmuré, la realidad de la situación golpeándome en oleadas. Hay más, continuó Elena vacilante. Han identificado a la tal Clara. Es Clara Montes, abogada especializada en derecho inmobiliario. Aparentemente, tienen una relación desde hace al menos 2 años. Pero la conspiración para estafarte comenzó hace aproximadamente 8 meses. 2 años. Mientras yo cuidaba de nuestra familia, trabajaba para mantener nuestro nivel de vida, Javier mantenía una aventura. El dolor de la traición emocional, que casi había sido eclipsado por la gravedad de la conspiración financiera, volvió con toda su fuerza. ¿Ella también será investigada como cómplice?, pregunté. Por supuesto. Los correos muestran que fue fundamental en la elaboración del plan. De hecho, puede que haya sido la ideóloga principal. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de la madre de Javier, Isabel. Dudé en contestar, temiendo que fuera un intento de manipulación a petición de él, pero decidí escuchar lo que tenía que decir. Carmen, hija mía, estoy conmocionada con todo esto. Su voz temblaba. Quiero que sepas que ni yo ni su padre apoyamos lo que Javier ha hecho. Estamos devastados. Isabel, por favor no digas nada. Solo escucha. Conozco a mi hijo. Siempre ha sido así. Desde pequeño, cuando no conseguía lo que quería, recurría a medios deshonestos. Intentamos corregirlo, pero quizás fuimos demasiado permisivos. Quizás, hizo una pausa, respirando hondo. Lo que quiero decir es que entendemos si nunca más quieres que nos acerquemos a Hugo, pero es nuestro único nieto. Si algún día puedes encontrar en tu corazón un lugar para permitirnos verlo, aunque sea supervisado. La sinceridad en su voz me conmovió. No era justo castigar a los abuelos por los crímenes de su hijo, especialmente cuando parecían genuinamente horrorizados por sus acciones. No voy a impedir que Hugo vea a sus abuelos, Isabel. Siempre habéis sido cariñosos con él. Pero necesitamos tiempo, y cualquier visita tendrá que ser cuidadosamente planeada, al menos por ahora. Gracias, hija mía. Es más de lo que merecemos. En los días siguientes comenzamos a establecer una nueva rutina. Hugo inició sesiones con una psicóloga infantil especializada en trauma familiar, recomendada por Elena. Yo alternaba entre trabajar de forma remota y ocuparme de los detalles prácticos de nuestra nueva situación. Trasladar temporalmente a Hugo a un colegio más cercano al apartahotel, reorganizar cuestiones financieras, prepararme emocionalmente para la vista. Mi jefa, al enterarse de la situación en líneas generales, fue sorprendentemente comprensiva. Tómate el tiempo que necesites, Carmen. Tu seguridad y la de tu hijo son lo primero. El puesto y el ascenso estarán esperando cuando vuelvas. Una semana después del descubrimiento, llegó el día de la vista preliminar. Me puse mi mejor traje. Una chaqueta azul marino sobre una blusa blanca. Pantalones de vestir negros. Una armadura profesional que me daba la sensación de control cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Dejé a Hugo con mi madre y fui con Elena al juzgado. En el pasillo vi a Javier por primera vez desde aquella mañana en que me despedí, fingiendo ir al aeropuerto. Parecía abatido, con ojeras profundas y una barba incipiente que nunca se permitiría en tiempos normales. A su lado estaba un hombre mayor que reconocí como el doctor Matías, un conocido abogado penalista de la ciudad. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Vi una mezcla de emociones en sus ojos, rabia, miedo, quizás incluso vergüenza. Desvié la mirada,
decidida a no dejar que ningún resquicio de sentimientos complicara este momento. La vista fue sorprendentemente breve. El juez revisó las pruebas preliminares, escuchó los argumentos de ambos abogados y tomó su decisión. La orden de alejamiento se mantendría. El proceso de investigación penal continuaría y Javier quedaría temporalmente impedido de cualquier contacto con Hugo hasta una evaluación psicosocial completa. Dado el volumen y la gravedad de las pruebas presentadas, declaró el juez, determinó también el embargo de bienes del acusado hasta la conclusión del proceso para garantizar eventuales restituciones y compensaciones a la víctima. Cuando salimos del juzgado, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Era una victoria, sí, pero una victoria vacía. Nadie gana realmente cuando una familia se desintegra de esta manera. Lo que debería haber sido una relación de confianza y compañerismo se había convertido en un caso judicial con pruebas, vistas y órdenes de alejamiento. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena mientras caminábamos hacia el aparcamiento. Honestamente, no lo sé. Aliviada de que el sistema esté funcionando a nuestro favor. Triste por haber llegado a este punto. Furiosa por lo que intentó hacer. Culpable por no haberme dado cuenta antes. Suspiré. Quizás un poco de todo. Es perfectamente normal sentirse así. Has pasado por una traición devastadora, tanto emocional como financiera. Llevará tiempo procesar todo esto. De vuelta, recibí un mensaje de mi jefe. Me han dicho que todo ha ido bien hoy. Estamos orgullosos de ti aquí en la oficina. Cuando estés lista para volver, tu mesa te espera. Aquel pequeño gesto de normalidad en medio del caos me sacó las lágrimas. En algún momento, la vida continuaría. Habría trabajo, colegio para Hugo, quizás incluso nuevas relaciones con el tiempo. Pero en ese momento, todo parecía suspendido en un limbo de procesos judiciales y corazones rotos. Cuando volví al apartahotel, Hugo corrió hacia mí, ansioso por noticias. ¿Cómo ha ido, mamá? ¿Has visto a papá? Me senté con él en el sofá, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Sí, lo he visto. El juez, que es como un árbitro que decide lo que es justo, ha dicho que necesitamos seguir viviendo separados de papá por ahora, para que todos estemos seguros mientras los adultos resuelven algunas cosas complicadas. ¿Y cuándo podré ver a papá de nuevo? La pregunta que temía. Todavía no lo sabemos, cariño. Por ahora, el juez ha dicho que es mejor que no os veáis, pero eso puede cambiar en el futuro, dependiendo de cómo evolucionen las cosas. Él asintió, pensativo. Vale. La psicóloga me dijo que no es mi culpa que papá hiciera cosas malas. ¿Es verdad, no? Absolutamente verdad, respondí, atrayéndolo hacia mí. Nada de esto es tu culpa. De hecho, fuiste muy valiente e inteligente al contarme lo que oíste. ¿Nos salvaste, sabías? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Como un superhéroe. Exactamente como un superhéroe. El Super Hugo. En las semanas siguientes, nuestra vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Alquilamos un piso pequeño, pero acogedor en una urbanización segura. Trasladé a Hugo definitivamente a un colegio cercano, donde pronto hizo nuevos amigos. Volví al trabajo a jornada reducida, con la flexibilidad de trabajar parcialmente desde casa. La investigación penal proseguía. Los análisis forenses de los ordenadores y teléfonos de Javier y Clara revelaron un plan aún más elaborado de lo que sospechábamos inicialmente. Además del intento de estafa financiera y el falso informe psiquiátrico, se descubrió que habían consultado a abogados en Uruguay sobre procedimientos de inmigración y custodia de menores en casos de cónyuges con problemas mentales. 3 meses después del descubrimiento inicial, llegó el día de la declaración de Hugo. Elena había conseguido que se realizara en una sala especial para niños, con profesionales especializados y de forma que se minimizara el trauma. Aún así, la idea de que mi hijo de 7 años tuviera que testificar en un proceso penal contra su propio padre me causaba una profunda angustia. No te preocupes, me aseguró la psicóloga que acompañaba a Hugo. Los niños son sorprendentemente resilientes, especialmente cuando se sienten seguros y apoyados. Y Hugo ha demostrado una notable capacidad para procesar lo que ha sucedido de forma saludable. La declaración duró menos de 1 hora. Cuando salió de la sala especial, Hugo parecía tranquilo, casi aliviado. ¿Cómo ha ido, mi amor?, pregunté abrazándolo. Ha sido fácil. Solo he contado lo que oí esa noche. Cómo papá hablaba de coger tu dinero y llevarme a vivir con su novia. Lo han grabado todo en un video. La psicóloga que dirigió la declaración se acercó. Ha estado increíble. Claro, directo, sin contradicciones. Un testimonio muy valioso.
Mientras Hugo iba al baño, acompañado por uno de los asistentes, la psicóloga añadió en voz baja: ha mencionado algo interesante que quizás no sabías. Aparentemente, no fue la primera vez que oyó a tu marido planeando algo así. Según Hugo, meses antes, ya había escuchado conversaciones sospechosas, pero no entendió completamente lo que significaban en ese momento. Aquella información fue como una puñalada. ¿Cuánto tiempo llevaba Javier planeándolo todo? ¿Cuántas conversaciones había oído mi hijo sin que yo lo supiera? ¿Está lidiando bien con esto?, preguntó la psicóloga, notando mi expresión. Gieshu parece sentirse empoderado por haber sido capaz de protegerte. Es una inversión interesante del rol parental tradicional, pero en este caso específico parece estar teniendo un efecto positivo en su autoestima. Una semana después recibí una llamada de Elena. Tengo novedades, anunció. Javier propone un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Se declararía culpable de intento de estafa y falsificación de documentos. Aceptaría el divorcio en términos favorables para ti, renunciaría a la custodia compartida de Hugo hasta una reevaluación psicológica completa y haría una restitución financiera por cualquier daño comprobado. A cambio, tú retirarías los cargos más graves, que podrían resultar en una pena de prisión más larga. Me quedé en silencio, procesando. No tienes que decidir ahora, continuó Elena. Es una propuesta que merece una consideración cuidadosa. ¿Qué me aconsejas? Por un lado, un acuerdo garantizaría un desenlace más rápido, evitaría un juicio potencialmente traumático, y aún así, resultaría en consecuencias significativas para él. Por otro, está el principio de justicia plena. Planeó algo extremadamente grave y podría enfrentarse a la totalidad de las consecuencias legales. ¿Y Clara? ¿También propone un acuerdo? No. Curiosamente, parecen haberse vuelto el uno contra el otro. Ella alega que fue manipulada por Javier, que él la convenció de que tú eras abusiva y que todo lo que estaban haciendo era para proteger a Hugo. Eso es absurdo. Hay correos que prueban que ella participó activamente en la planificación. Sí, y por eso su defensa probablemente no tendrá éxito. Pero es interesante cómo estas relaciones basadas en la traición suelen terminar con más traición. En los días siguientes, reflexioné profundamente sobre el acuerdo propuesto. Hablé con mi terapeuta, con mi madre e incluso, de forma simplificada, con Hugo. La decisión no era sencilla. Había cuestiones de justicia, de cierre emocional, del bienestar futuro de todos los involucrados. Finalmente, decidí aceptar el acuerdo con algunas condiciones adicionales. Quería garantías de que Javier haría terapia intensiva antes de cualquier consideración sobre reanudar el contacto con Hugo. También insistí en que cualquier visita futura sería inicialmente supervisada por profesionales, no solo por mí. No lo hago por él, le expliqué a mi madre, que cuestionó mi decisión. Lo hago por Hugo y también por mí. Un juicio prolongado mantendría esta herida abierta durante años. Necesitamos empezar a sanar y a reconstruir nuestras vidas. 6 meses después de aquella fatídica noche en que Hugo susurró su advertencia, nuestro divorcio se finalizó. Javier cumplía servicios a la comunidad y asistía a terapia obligatoria como parte de su sentencia suspendida. Clara se enfrentaba a un proceso disciplinario en el colegio de abogados y posiblemente perdería su licencia para ejercer. Hugo y yo nos mudamos a un nuevo piso, más pequeño que el anterior, pero nuestro, completamente nuestro. Lo decoramos juntos, eligiendo colores vibrantes para su habitación y tonos serenos para los espacios comunes. Adoptamos un gato de un refugio local, Leo, un felino blanco y negro que rápidamente se convirtió en el tercer miembro de nuestra pequeña familia. En el trabajo, recibí el tan esperado ascenso. El aumento de sueldo nos dio más estabilidad, permitiéndome contratar a una niñera para que se quedara con Hugo cuando necesitaba trabajar hasta más tarde. Lentamente, estábamos reconstruyendo una nueva normalidad. Una noche, mientras preparábamos juntos la cena, una nueva tradición que habíamos establecido, Hugo me hizo una pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿crees que algún día podré volver a ver a papá? Dejé el cuchillo a un lado y me agaché para estar a su altura. Creo que sí, cuando sea seguro y saludable para los dos. Tu padre está recibiendo ayuda ahora, aprendiendo a manejar mejor sus sentimientos y acciones. Cuando los médicos digan que está listo, y si tú quieres, podréis volver a veros. Quiero, dijo simplemente. No ahora, pero algún día. Sigue siendo mi padre, ¿no? Sí, mi amor. Siempre será tu padre, aunque haya cometido errores graves. Hugo asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta,
y volvió a mezclar la ensalada que preparábamos. Lo observé con una mezcla de orgullo y admiración. Su capacidad para procesar situaciones complejas, para mantener un espacio para el perdón incluso en medio del dolor, era una lección para mí. Un año después del incidente, como empezamos a llamarlo, lo celebramos con un pequeño ritual. No era exactamente una celebración. Al fin y al cabo, nadie celebra el descubrimiento de una traición devastadora, sino un reconocimiento de nuestro viaje, de nuestra supervivencia, de nuestra fuerza. Hicimos un picnic en el parque, solo nosotros dos y Leo, que insistió en acompañarnos con una correa, más para nuestra tranquilidad que para su deleite. Llevamos los platos favoritos de Hugo, jugamos al frisbee, nos hicimos fotos tontas. Por la noche, después de que Hugo se durmiera, me senté en la terraza de nuestro nuevo piso con una copa de vino, contemplando las estrellas. Pensé en cómo un simple susurro infantil había alterado completamente el curso de nuestras vidas. Mamá, papá tiene una novia, van a coger tu dinero. Palabras inocentes que desenmascararon una sofisticada traición. Un aviso de un niño que salvó a su madre de la ruina. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de mi terapeuta, respondiendo a una reflexión que le había compartido antes. A veces, necesitamos perder algo valioso para ganar algo inestimable. La verdad, la autenticidad, la oportunidad de reconstruir la vida sobre bases más sólidas. Alcé mi copa en un brindis silencioso a las estrellas, a Hugo, a mí misma. Al final de un capítulo doloroso y al comienzo de uno nuevo, escrito en nuestros propios términos. El viaje no había sido fácil, y ciertamente aún habría desafíos por delante, pero cuando miraba hacia atrás, a esa noche que dividió mi vida en un antes y un después, ya no sentía solo dolor y traición. Sentía también gratitud por el valiente susurro de mi hijo, por la fuerza que descubrí en mí misma, por la autenticidad de la vida que ahora construíamos juntos. De todas las lecciones que aprendí en ese año turbulento, quizás la más valiosa fue esta. A veces, la verdad nos llega a través de los mensajeros más inesperados, en los momentos más improbables, y nuestra tarea no es solo escucharla, sino tener el coraje de actuar en consecuencia. 2 años habían pasado desde la noche del susurro. Hugo tenía ahora 9 años, más alto, más seguro de sí mismo, todavía inteligente y observador, pero también más relajado, más niño. La terapia, el tiempo y la estabilidad de nuestro nuevo hogar habían hecho maravillas. Yo había sido ascendida de nuevo, ahora liderando un equipo entero. El trabajo era desafiante pero gratificante, y el equilibrio que encontré entre mi carrera y la maternidad me daba una sensación de realización que no conocía antes. En cuanto a Javier, después de completar su programa de terapia intensiva y cumplir con todas las exigencias legales, había comenzado visitas supervisadas con Hugo 6 meses atrás. Inicialmente, una vez al mes, en una sala especial con un terapeuta familiar presente, ahora se producían quincenalmente en un parque o una cafetería. Fue difícil para mí permitir esos encuentros, pero los expertos aseguraron que sería beneficioso para Hugo, y él claramente quería ver a su padre. Establecí límites estrictos, nada de regalos extravagantes, ninguna promesa irrealista, ninguna mención de volver a ser una familia. Sorprendentemente, Javier respetaba esas reglas. Un domingo por la tarde, mientras esperaba que Hugo regresara de un encuentro con su padre, recibí un mensaje de Javier. Estamos de camino. Quiere enseñarte algo que hemos hecho juntos. 15 minutos después, Hugo entró corriendo, sosteniendo orgullosamente una pequeña caja de madera. Mamá, mira, papá y yo hemos hecho una caja del tesoro. Me ha enseñado a lijar la madera y todo. Examiné la cajita, sinceramente impresionada con el acabado. Es preciosa, hijo. Habéis trabajado bien juntos. Javier permaneció en la puerta, manteniendo la distancia respetuosa que habíamos establecido. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ya no había esa tensión hostil de los primeros meses, ni tampoco ninguna chispa romántica. Era algo más complejo, un reconocimiento mutuo de todo lo que habíamos perdido, y quizás, de un nuevo tipo de relación que lentamente emergía de las cenizas. ¿Se ha portado bien? Pregunté más por costumbre que por preocupación real. Perfectamente. Hicimos la caja, luego tomamos un helado y hablamos de su proyecto de ciencias. Asentí. Gracias por traerlo a tiempo, siempre. Vaciló como si quisiera decir algo más, pero luego solo saludó a Hugo con la mano. Hasta la semana que viene, campeón. No te olvides de contarme cómo fue la feria de ciencias. Después de que se fuera, Hugo corrió a enseñarle la caja a Leo, que demostró el nivel exacto de interés felino. 0. Esa noche, mientras organizaba algunos papeles, encontré un sobre que había guardado durante mucho tiempo.
Dentro estaba la transcripción de la declaración de Hugo, aquellas palabras inocentes que lo cambiaron todo. Oí a papá diciendo que iba a coger todo el dinero de mamá y llevarme a vivir con su novia. Un escalofrío familiar recorrió mi espalda al recordar ese momento. 2 años después, todavía parecía surrealista, como algo que le hubiera pasado a otra persona en otra vida. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Elena, una compañera de trabajo que se había convertido en una amiga cercana durante mi recuperación de este trauma. ¿Todavía vamos al cine mañana?, preguntó después de los saludos iniciales. Claro, mi madre ya ha confirmado que se quedará con Hugo. Genial. Y después podemos cenar en ese restaurante que te comenté. El chef es fantástico. Sonreí para mis adentros. Elena llevaba meses intentando convencerme de que volviera a vivir, organizando salidas, presentándome a amigos, creando oportunidades para que experimentara algo más allá del circuito trabajo-casa-colegio. Inicialmente me resistí. La idea de confiar en alguien de nuevo, incluso en una simple amistad, parecía demasiado arriesgada. Pero poco a poco, con la ayuda continua de la terapia, empecé a abrirme a nuevas conexiones. Suena genial, respondí, sorprendiéndome a mí misma por el entusiasmo genuino en mi voz. Después de colgar, volví al salón para encontrar a Hugo dormido en el sofá, la caja de madera firmemente sujeta contra su pecho. Leo estaba acurrucado a su lado, formando una pequeña isla de paz doméstica. Con cuidado, llevé a Hugo a la cama, colocando la caja en la mesita de noche. Cuando lo arropé, abrió los ojos brevemente. «Mamá», murmuró medio dormido, «estoy feliz de que seamos solo nosotros dos. Así está bien». «Yo también estoy feliz, mi amor», susurré, besando su frente. «Duerme bien». De vuelta en el salón, me senté con una taza de té, contemplando el futuro que se abría ante nosotros. Un futuro que 2 años atrás apenas podía imaginar. No solo sobreviviendo, sino viviendo plenamente, construyendo algo nuevo y auténtico de las ruinas de lo que había sido destruido. El susurro de Hugo esa noche no solo había salvado nuestras finanzas o nuestro bienestar inmediato, nos había liberado para una vida más verdadera, más consciente, más nuestra. Cogí mi diario y escribí. Hace 3 años, creía que la felicidad significaba una familia perfecta, un matrimonio estable, todo siguiendo el guión esperado. Hoy sé que la felicidad es autenticidad, vivir de verdad, sin ilusiones, sin máscaras. Es tener el coraje de escuchar los susurros que intentan alertarnos, incluso cuando vienen de fuentes inesperadas. Es reconstruir desde las cenizas, no lo que era antes, sino algo nuevo y más fuerte. Cerré el diario y apagué las luces, excepto por la pequeña lámpara que manteníamos encendida para Leo, que insistía en deambular por la casa de noche. Nuestro piso no era grande ni lujoso, pero era nuestro, verdaderamente nuestro. Cada detalle había sido elegido por mí o por Hugo. Los cojines de colores que le encantaban, las macetas que daban vida a los rincones, las fotos enmarcadas de nuestros momentos juntos, la estantería de libros que crecía cada mes. Era un espacio que reflejaba quiénes éramos ahora, sin sombras del pasado. A la mañana siguiente, preparé el desayuno mientras Hugo hacía su mochila para el colegio. Esa rutina matutina, que una vez pareció tan común, ahora tenía un significado especial para mí. La normalidad reconquistada, la preciosa simplicidad de lo cotidiano. ¿Te has acordado del trabajo de ciencias?, pregunté, poniendo un plato de tortitas en la mesa. Sí, está todo en la carpeta azul, como me enseñaste, sonrió orgulloso. La organización no era algo natural en él, pero estábamos trabajando en ello juntos. Mientras comíamos, observé cómo había crecido, no solo físicamente, sino emocionalmente. La terapia le había ayudado a procesar el trauma de manera saludable, transformando lo que podría haber sido una herida permanente en una fuente de resiliencia. «Mamá», dijo de repente entre bocado y bocado, «la profe nos ha pedido que hagamos una redacción sobre héroes». «Ah, ¿sí? ¿Y sobre quién vas a escribir?». Se encogió de hombros, intentando parecer casual, pero sus ojos brillaban. «Todavía no lo sé. Quizás sobre ti». Sentí que se me encogía el corazón. «¿Yo? ¿Por qué sería yo una heroína? Porque nos salvaste. Cuando todo se puso mal, no dejaste que papá se llevara nuestro dinero ni que me llevara a mí. Luchaste por nosotros». Tomó un sorbo de zumo. Como Wonder Woman, pero sin el lazo mágico. Me reí, tragando la emoción que amenazaba con desbordarme. «Bueno, para ser justos, tú también eres un héroe en esta historia. Fuiste tú quien me alertó de todo, ¿recuerdas?». «Sí, pero yo solo oí una conversación. Tú hiciste todo lo demás».
Como dijo Sara, la de mi clase, eres una madre leona. ¿Sara dijo eso? Sí, cuando le conté que impediste que papá se llevara todo nuestro dinero. Dijo que su madre también es una leona, pero de otra manera. Sonreí, sorprendida por cómo los niños procesan situaciones complejas de maneras sorprendentemente directas. Después de dejarlo en el colegio, conduje hacia el trabajo pensando en su descripción. Una madre leona, era verdad. Cuando amenazaron a mi cachorro, descubrí una fuerza que no sabía que poseía. La mujer insegura, que dudaba de sus decisiones, que se preguntaba si era egoísta por perseguir una carrera, que se disculpaba constantemente, había desaparecido. En su lugar, surgió alguien que sabía exactamente lo que quería y lo que merecía, para sí misma y para su hijo. Ese día en el trabajo fue particularmente ajetreado. Estábamos finalizando un gran proyecto, y como gerente del equipo, necesitaba coordinar a varias personas y plazos. Antes, este nivel de responsabilidad me habría dejado ansiosa, preocupada por decepcionar a alguien. Ahora, afrontaba los desafíos con una nueva confianza. Si podía desmantelar una conspiración en mi contra y reconstruir mi vida desde cero, ciertamente podía gestionar un proyecto corporativo. Durante el almuerzo, me encontré con Elena en la cafetería de la empresa. Estaba emocionada por nuestro plan para esa noche. Entonces, la película empieza a las 19, pero pensé que podríamos cenar antes. Hay un nuevo restaurante italiano a 2 manzanas del cine. ¿Qué te parece? Suena genial, respondí, genuinamente entusiasmada con la perspectiva de una noche fuera. Mi madre llega a las 18 para quedarse con Hugo. Perfecto. Vaciló un momento y luego añadió. He invitado a un amigo a que se una a nosotros para cenar. Creo que os llevaríais bien. Es profesor de historia en la universidad, recién divorciado, muy amable e inteligente. Sentí una ligera incomodidad. Elena, eso suena sospechosamente a una cita a ciegas. Ella sonrió, sin arrepentirse en absoluto. Quizás lo sea, pero es solo una cena casual. Si no te gusta, simplemente vamos al cine y ya está, sin presión. Lo pensé por un momento. Había pasado 3 años centrada exclusivamente en superar el trauma, cuidar de Hugo y reconstruir mi carrera. La idea de conocer a alguien nuevo, románticamente o no, parecía a la vez extraña e intrigante. Está bien, acepté finalmente, pero prométeme que no será incómodo si no quiero nada más que una conversación amistosa. Lo prometo. David es muy tranquilo. Pasó por algo similar a lo que viviste tú, así que entiende la importancia de ir despacio. Esa información me intrigó, pero decidí no hacer más preguntas. Descubriría sobre David directamente si la conversación fluía naturalmente en esa dirección. Por la tarde recibí una notificación que me sorprendió, un correo electrónico del abogado de Javier informando que había aceptado una oferta de trabajo en otra ciudad, a unas 3 horas de distancia. Según el acuerdo legal que habíamos establecido, debía notificarme cualquier cambio que pudiera afectar a las visitas con Hugo. El mensaje era respetuoso, asegurando que Javier seguiría comprometido con las visitas quincenales, dispuesto a hacer el trayecto y mantener el horario actual. También sugería la posibilidad, en el futuro y con mi consentimiento, de que Hugo ocasionalmente pasara un fin de semana con él en la nueva ciudad, cuando ambos estuviéramos cómodos con la idea. Releí el correo varias veces, intentando identificar mis sentimientos. No había rabia ni resentimiento, solo una ligera sensación de alivio. La distancia física crearía una separación natural que podría ser saludable para todos nosotros. Al mismo tiempo, el compromiso de Javier de mantener las visitas a pesar de la distancia indicaba que se estaba tomando en serio su papel de padre dentro de los nuevos parámetros que establecimos. Respondí agradeciendo la notificación y afirmando que hablaríamos de los detalles logísticos en la próxima visita. No mencioné la idea de que Hugo pasara fines de semana con él. Eso era algo que requeriría mucho más tiempo y confianza para que yo lo considerara. Cuando llegué a casa, encontré a Hugo jugando con Leo, intentando enseñarle a dar la patita, una misión imposible con nuestro gato decididamente independiente. Mi profesor ha alucinado con mi trabajo de ciencias, anunció en cuanto entré. Dijo que estaba muy bien investigado y que las fotos que hicimos de las etapas de la planta quedaron genial. Eso es maravilloso, hijo. Estoy muy orgullosa de ti. Me agaché para darle un abrazo que él correspondió con entusiasmo. ¿Qué tal si lo celebramos con pizza para cenar antes de que llegue la abuela? Sí, saltó animadamente. ¿Puedo elegir los sabores? Mientras esperábamos la pizza, le conté lo de la mudanza de Javier. ¿Papá se va a vivir a otra ciudad? Frunció el ceño, procesando la información. Sí, pero no está muy lejos.
Ha prometido seguir viniendo a verte en las mismas fechas. Y cuando seas mayor, quizás puedas visitarlo allí también. Hugo se quedó callado un momento, pensativo. ¿Eso es bueno o malo? Una pregunta simple pero profunda. Creo que no es ni bueno ni malo, solo diferente. Es un cambio, como tantos otros que ya hemos afrontado. Lo importante es que tu padre sigue queriendo pasar tiempo contigo, aunque tenga que viajar para ello. Asintió, pareciendo satisfecho con la explicación. Es como cuando me cambié de colegio. Al principio fue raro, pero luego estuvo bien. Exactamente así, confirmé, admirando su capacidad para encontrar paralelismos comprensibles. Cuando llegó mi madre, trajo galletas caseras y un libro nuevo para Hugo. A sus 65 años, se había vuelto aún más presente en nuestras vidas desde el incidente, equilibrando su apoyo con el cuidado de no ahogar nuestra independencia. Estás preciosa, comentó mientras yo terminaba de arreglarme. Ese vestido te favorece mucho. Me miré en el espejo. El vestido azul marino era simple pero elegante, algo que me había comprado para mi último cumpleaños, una pequeña celebración de mi renovada autonomía. Gracias, mamá, es solo una cena casual con amigos. Ella sonrió, esa sonrisa de madre que lo sabe todo. Claro que sí, diviértete, cariño, te lo mereces. En el restaurante, Elena ya estaba en la mesa con David. Se levantó cuando me acerqué, alto, con canas en las sienes y una sonrisa amable. No era convencionalmente guapo, pero había algo atractivo en su presencia tranquila y en los ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura discreta. Debes de ser Carmen, dijo, extendiendo la mano. Elena ha hablado muy bien de ti. Espero que no te hayas creído todo, bromeé, intentando ocultar mi nerviosismo. ¿Cuánto le habría contado exactamente Elena sobre mi historia? La conversación fluyó sorprendentemente bien. David era elocuente, divertido de una manera sutil y un excelente oyente. Hablamos de libros, películas, la ciudad, nuestros trabajos. Compartió historias graciosas sobre sus alumnos universitarios y demostró un interés genuino cuando hablé sobre mis proyectos en el trabajo. Fue durante el postre cuando la conversación tomó un rumbo más personal. Elena mencionó que tienes un hijo, comentó. Sí, Hugo, tiene 9 años ahora, una edad maravillosa. Mi hija, Ana, tiene 13, entrando en la adolescencia con toda la intensidad que eso implica. ¿Vive contigo? Custodia compartida. Está conmigo una semana y con su madre la otra. Fue difícil al principio, pero encontramos un ritmo que funciona. Dudé, insegura de si debía preguntar más. Él se dio cuenta de mi curiosidad. Elena probablemente mencionó que pasé por un divorcio complicado, ofreció. Mi exmujer tuvo una aventura con mi mejor amigo, alguien a quien conocía desde la universidad, el padrino de nuestra boda. Hizo una pausa, buscando la palabra, devastador en su momento. Lo siento mucho, dije sinceramente. Se encogió de hombros, un gesto que comunicaba no indiferencia, sino aceptación. Fue hace 4 años. El dolor disminuye. Lo que queda es una especie de gratitud por la verdad. Por muy dolorosa que fuera, vivir una mentira es mucho peor. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Entiendo perfectamente ese sentimiento. Nuestras miradas se encontraron, y hubo un momento de reconocimiento mutuo. Dos personas que habían enfrentado traiciones, habían sobrevivido y habían encontrado un nuevo camino. No necesitábamos compartir todos los detalles para comprender el viaje del otro. La película después de la cena fue agradable, una comedia ligera que nos hizo reír genuinamente. Cuando David y Elena me dejaron en casa, intercambiamos números, algo que hice con naturalidad, sin ansiedad ni segundas intenciones. Era solo una conexión humana, una posibilidad. Mi madre estaba leyendo en el sofá cuando entré. Hugo ya se había dormido. ¿Qué tal ha ido?, preguntó, cerrando el libro. Sorprendentemente bien, respondí honestamente. No sé si llegará a algo romántico, pero he disfrutado de su compañía. Eso ya es un gran paso, observó. ¿Recuerdas cuando decías que nunca más confiarías en nadie? Sonreí, reconociendo el camino que había recorrido. La gente puede cambiar de opinión. No es cambiar de opinión, corrigió amablemente, es sanar. Y tú has hecho un trabajo increíble en eso, hija. Después de que se fuera, tras comprobar que Hugo dormía tranquilamente, me detuve en la terraza de nuestro piso. La ciudad brillaba abajo. Miles de luces representando miles de vidas, cada una con sus propias historias de pérdida, sanación y reinicio.
Pensé en el susurro de Hugo 3 años atrás, aquellas palabras infantiles que desencadenaron una avalancha de cambios. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con la Carmen de esa noche, ¿qué le diría? Quizás simplemente, escucha el susurro, confía en tu hijo, confía en ti misma. El camino será difícil, pero al otro lado hay una vida más verdadera esperándote. 3 años y medio después del incidente, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Hugo prosperaba en la escuela. Yo había sido ascendida a directora financiera, y nuestro piso se había convertido verdaderamente en un hogar. Leo había adoptado una compañera felina, Luna, una gata atigrada rescatada de la calle, que después de una desconfianza inicial, se volvió inseparable de él. David y yo seguimos viéndonos. Empezamos despacio. Cafés ocasionales, un paseo por el parque, conversaciones que gradualmente se profundizaron. Conoció a Hugo 4 meses después de nuestra primera cena en un encuentro casual en el zoológico. Los dos se llevaron sorprendentemente bien, hablando de dinosaurios y compartiendo un interés por las historias de aventuras. Ana, la hija de David, tardó más en abrirse conmigo. A sus 13 años, era naturalmente más cautelosa con las nuevas personas en la vida de su padre. Nuestro acercamiento ocurrió por casualidad a través de un libro que ambas estábamos leyendo. Esa pequeña coincidencia literaria abrió la puerta a otras conversaciones y lentamente construimos nuestra propia relación, independiente de David o Hugo. Javier continuaba visitando a Hugo cada 2 semanas, haciendo el viaje de 3 horas fielmente. Con el tiempo, la tensión entre nosotros había disminuido hasta un punto en el que podíamos conversar civilizadamente sobre cuestiones relacionadas con Hugo, sin la carga emocional de los primeros meses. Parecía genuinamente arrepentido y comprometido a ser un mejor padre, aunque yo sabía que la confianza rota jamás sería completamente restaurada. Clara se había declarado culpable de complicidad en intento de estafa y había perdido su licencia para ejercer la abogacía. Ocasionalmente veía su nombre en noticias locales, asociado a pequeños emprendimientos o causas comunitarias, aparentemente intentando reconstruir su vida y reputación. Una tarde de sábado, mientras ordenábamos la habitación de Hugo para pintarla, finalmente había superado la fase de los dinosaurios y quería un espacio más maduro, encontramos una caja olvidada en el fondo del armario. ¿Qué es esto?, preguntó Hugo sacándola. La reconocí de inmediato. Era la caja donde habíamos guardado recuerdos de la antigua vida, incluyendo algunas fotos de familia con Javier, tarjetas y pequeños recuerdos que no quise desechar por completo, pero que tampoco queríamos exhibir. Son algunas cosas antiguas, expliqué. ¿Quieres echar un vistazo?, asintió, curioso. Nos sentamos en el suelo y abrimos la caja juntos. La primera foto mostraba a Javier sosteniendo a Hugo, recién nacido, en el hospital, su rostro radiante de orgullo paterno. Papá parece tan feliz aquí, comentó Hugo, estudiando la imagen. Lo estaba, confirmé. Fue uno de los días más felices para todos nosotros. Continuamos explorando el contenido, fotos de cumpleaños, vacaciones en la playa, momentos comunes que en su momento parecían garantizados, eternos. Había una extraña desconexión al ver aquellas imágenes ahora, como mirar la vida de extraños, aunque reconociera nuestros rostros. ¿Crees que él era feliz con nosotros?, preguntó Hugo de repente, antes de conocer a esa mujer. La pregunta me pilló desprevenida. Era algo que yo misma me había cuestionado innumerables veces en los meses posteriores al descubrimiento. Creo que sí, a su manera, respondí cuidadosamente. Las personas son complicadas, Hugo. Tu padre nos quería, pero tenía problemas que no sabía cómo resolver, inseguridades, frustraciones. En lugar de enfrentarlos honestamente, tomó decisiones que nos hicieron daño a todos, incluyéndose a él mismo. Hugo procesó esto en silencio, mirando otra foto. Los tres en un parque de atracciones, todos sonriendo a la cámara. A veces echo de menos cómo era antes, admitió. No quiero que volváis a estar juntos, ni nada de eso, añadió rápidamente. Solo echo de menos tener un padre en casa todos los días. Lo abracé, sintiendo su cuerpo aún infantil contra el mío. Es perfectamente normal echar de menos eso, mi amor. Las cosas cambiaron de una forma que nadie planeó, pero mira cuánto hemos crecido, cuánto hemos aprendido, y tu padre sigue siendo parte de tu vida, solo que de una manera diferente, asintió contra mi hombro. Y ahora tenemos a David y a Ana también, y a Leo y a Luna. Exactamente. Nuestra familia simplemente se ha transformado. Ha crecido de maneras que no esperábamos. Se apartó cogiendo algo más de la caja, un pequeño dinosaurio de peluche desgastado que había sido su favorito a los 5 años. Su rostro se iluminó con reconocimiento. Rex, pensé que te había perdido para siempre,
Te estaba esperando para un momento especial, confesé. Abrazó el juguete con una mezcla de nostalgia y alegría. Luego, lo colocó cuidadosamente en la estantería sobre su cama. Un pedazo del pasado que merecía un lugar en el presente. Continuamos vaciando la habitación, pintando las paredes de un tono de azul elegido por Hugo. David y Ana se unieron a nosotros más tarde, trayendo pizza y transformando la tarea en una pequeña celebración. Observando a los 4 cubiertos de pintura, riendo y compartiendo historias, sentí una ola de gratitud. Esta no era la familia que imaginé tener cuando me casé con Javier. No era el felices para siempre tradicional que las historias nos hacen esperar. Era imperfecta, reconstruida a partir de fragmentos, formada por elecciones conscientes en lugar de expectativas sociales. Y era profunda, increíblemente real. Esa noche, después de que Hugo se durmiera y David y Ana se fueran, encontré la nota de nuevo, un pequeño papel que había guardado todos estos años, donde registré las palabras exactas de Hugo esa noche que lo cambió todo. Mamá, papá tiene una novia, van a coger tu dinero. Palabras simples que desencadenaron una tormenta, un susurro que había destruido y paradójicamente salvado a nuestra familia. Guardé la nota de nuevo en mi diario y me acerqué a la ventana, observando la ciudad dormida. En algún lugar ahí fuera, otras familias enfrentaban sus propias crisis, sus propias verdades dolorosas. En algún lugar, otra madre quizás estaba escuchando un susurro revelador, enfrentando la elección entre la verdad dolorosa y la ilusión confortable. Para ella, para todas las que vendrían después de mí, deseaba coraje. Coraje para escuchar, para actuar, para reconstruir, para creer que al otro lado de la tormenta existe un nuevo comienzo esperando. Antes de dormir le envié un mensaje a David. Gracias por hoy. Significa mucho para Hugo y para mí. Su respuesta llegó casi de inmediato. Somos nosotros los que te agradecemos que nos dejes formar parte de esto. Sonreí al teléfono, todavía sorprendida por la facilidad de esta nueva relación, la refrescante honestidad, el respeto mutuo, la ausencia de juegos emocionales o manipulaciones. Era como si, habiendo enfrentado lo peor, ambos valoráramos profundamente la simplicidad de una conexión genuina. 5 años después del incidente, nuestra vida se había transformado de maneras que jamás podría haber previsto esa noche fatídica. Hugo, ahora con 12 años, alternaba su tiempo entre nuestro piso y la casa que David y yo habíamos comprado juntos. Una residencia espaciosa con un pequeño jardín, lo suficientemente cerca del colegio para que pudiera ir en bicicleta. Ana, con 17, se preparaba para la universidad, pero aún pasaba los fines de semana con nosotros cuando no estaba con su madre. Javier seguía presente en la vida de Hugo, ahora con visitas mensuales más largas, ya que la distancia hacía impracticable el esquema quincenal. Para mi sorpresa, él y David habían desarrollado una relación cordial centrada exclusivamente en el bienestar de Hugo, algo que parecía imposible en los primeros años. En la mañana del 5º aniversario del Día del Susurro, como todavía lo llamábamos en nuestra familia interna, recibí una llamada inesperada. Era Hugo, llamando desde el colegio. Mamá, se me olvidó contarte. Tengo que entregar una redacción sobre la persona que más admiro mañana. Ya la he escrito, pero quería enseñártela antes de entregarla. Claro, hijo. La veo cuando llegues a casa. En realidad, continuó un poco vacilante, quería que la leyeras ahora. Te la he enviado a tu correo. Intrigada por su urgencia, abrí el correo en cuanto colgamos. El título de la redacción me hizo detenerme. Mi madre, la heroína que escuchó. Con el corazón acelerado, empecé a leer. La persona que más admiro en el mundo es mi madre, Carmen. Cuando yo tenía solo 7 años, oí una conversación que no debería haber oído. Mi padre planeando llevarse todo el dinero de nuestra familia y alejarme de ella. Asustado y confundido, le conté lo que oía mi madre en un susurro antes de dormir. Muchos adultos no habrían creído a un niño. Muchos lo habrían ignorado, pensando que era solo imaginación. Pero mi madre escuchó. Realmente escuchó. Y entonces actuó con valentía para proteger a nuestra familia. En los años siguientes, reconstruyó nuestra vida desde cero, encontró una nueva casa para nosotros, siguió trabajando duro, y lo más importante, nunca me hizo sentir como si yo hubiera destruido nuestra familia por contar la verdad. En cambio, me enseñó que la honestidad, incluso cuando es dolorosa, es siempre el mejor camino. Mi madre no es perfecta. A veces trabaja demasiado, se preocupa demasiado y todavía se pone triste a veces pensando en el pasado. Pero me ha demostrado que podemos superar los momentos más difíciles si tenemos coraje e integridad. Hoy tenemos una nueva familia, diferente, reconstruida,
pero llena de amor verdadero. Tengo un padrastro que respeta a mi madre y me trata como si fuera su propio hijo. Tengo una casi hermana que me enseña cosas de adolescentes. Todavía veo a mi padre regularmente, y él también está intentando ser una mejor persona. Todo esto existe porque mi madre tuvo el coraje de escuchar un susurro y la fuerza para enfrentar la verdad, por muy dolorosa que fuera. Por eso es la persona que más admiro en el mundo. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. La redacción capturaba, con la claridad directa de un preadolescente, exactamente lo que habíamos vivido juntos. Más que eso, mostraba cómo Hugo había procesado aquellos eventos traumáticos y extraído de ellos lecciones positivas sobre honestidad, coraje y reinicio. Respondí al correo con manos temblorosas. Estoy sin palabras, mi hijo. Es lo más bonito que nadie ha escrito sobre mí. Estoy tan orgullosa del joven en el que te estás convirtiendo. Te quiero infinitamente. Esa noche, durante la cena, celebramos el aniversario del susurro, como hacíamos todos los años, con una tarta especial y pequeños regalos simbólicos intercambiados entre todos nosotros. Era nuestra tradición peculiar, una celebración no de la traición que había ocurrido, sino de la verdad que nos liberó y de la nueva vida que construimos después. David levantó su copa, un brindis por el susurro que lo cambió todo. Y por el coraje de escuchar, añadí. Y por nuestra familia extraña y maravillosa, completó Hugo, haciendo reír a todos. Más tarde, cuando la casa finalmente se silenció, me senté en la terraza con David, observando las estrellas. 5 años, murmuré, casi para mí misma. A veces parece que fue ayer. Otras veces siento como si fuera toda una vida atrás. David me cogió la mano. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Cómo transformaste una traición devastadora en un nuevo comienzo? Muchas personas se habrían cerrado por completo, se habrían vuelto amargadas y cínicas. Créeme, también pasé por esa fase, confesé. Hubo momentos en los que juré que nunca más confiaría en nadie. ¿Qué cambió? Reflexioné por un momento. Hugo. Observar cómo él seguía abierto al mundo, a pesar de todo lo que vivió, me hizo darme cuenta de que yo también necesitaba permanecer abierta, que cerrar mi corazón sería otra forma de dejar que Javier ganara. David asintió, comprendiendo. Los niños tienen mucho que enseñarnos si sabemos escuchar. Sí, asentí. Y a veces, un simple susurro puede cambiar el curso de toda una vida. Esa noche, acostada junto a David, pensé en todas las diferentes versiones de mí misma que habían existido en los últimos 5 años. La esposa confiada que no sospechaba nada, la mujer traicionada y devastada, la madre decidida a proteger a su hijo a cualquier costo, la profesional que reconstruyó su carrera, la persona que lentamente reaprendió a confiar y a amar de nuevo. Cada versión había sido necesaria. Cada experiencia había contribuido a convertirme en quien era ahora. El susurro de Hugo no solo había salvado nuestras finanzas o nuestro bienestar inmediato, había iniciado un viaje de autodescubrimiento y crecimiento que, a pesar de todo el dolor, no cambiaría por nada. Mientras me dormía sentí una profunda paz. No porque todo fuera perfecto, la vida nunca lo es, sino porque finalmente entendí que nuestra historia no se definía por lo que habíamos perdido, sino por lo que habíamos construido a partir de las cenizas. Y todo comenzó con un valiente susurro y la decisión de escuchar la verdad, por muy dolorosa que fuera.